Bueno, amigos míos, esto que estáis presenciando ahora mismo a medida que se enfoca la cámara, esto es lo que comúnmente en el pueblo se conoce como una fumada. Sí, una fumada espacial, una fumata espacial, ¿sabéis? Una ingestión de humo no tóxico, sino creativo y seguramente pues amplificador de los sentidos. Una hipiez, una hipsterización, llamadlo, no se me ocurren más palabras. Concretamente este se llama profeta, pero como veréis no es el profeta al cual estamos acostumbrados. Y este se llama Glory, pero tampoco es el Glory al cual, no estamos tan acostumbrados. Y también tiene un poderoso elemento de fumada, pero no tanta fumada como Prophet, porque eso sería pasarnos. Extraña introducción, ¿verdad? Bien, vale, este es un vídeo. Lo primero de todo, esto es un unicornio, esto no es un vídeo. Esto que voy a hacer hoy, Samuel M. Jackson con M de muy buenas reinvenciones de cómics. No me pidáis más imaginación, que no la tengo a estas horas. Estos son, como digo, unicornios. Unicornios, ¿por qué? Porque son reimaginaciones de cómics de los años 90, cómics que eran satánicos, o sea, no satánicos de Satán, ¿se entiende? Pero satánicos de músculo, de violencia, de disparos, de argumentos que no tenían ningún sentido, película de acción mala y demás, pero que años después, ya cuando nadie esperaba nada de ellos, cuando ya los títulos no existían, tienen un reboot, como se dice en los videojuegos habitualmente, ¿no? Se relanzaron, pues eso, con unas corrientes artísticas muy distintas, que eran las corrientes de los 2010s. Los 2010 son una época en la cual la novela gráfica y la ciencia ficción, así con un punto indie y demás, como que se pone a tope, a la gente le gusta, también porque, a ver, envejece y madura el lector de cómics, el adolescente de los años 90. Aquí, pues era un treintañero, o un veintimuchoañero, o un cuarentón, lo que sea, pero ya sabéis. Un rango de edad ahí razonable que hacía que estuviese receptivo a leer historias con sus personajes que ya conocía, pero con un twist más adulto, más moderno, más sofisticado, más alternativo, más hipster, más llamadlo como queráis. Y por eso digo que es un unicornio, porque creo que estos son cómics que, me ayudan a describir una idea que he intentado traer de vez en cuando a algunos vídeos que hemos hecho aquí en el canal últimamente, pero que me resulta como un poco abstracta, es difícil de decir, ¿verdad? A ver, yo normalmente digo que hago vídeos de John Blood, por ejemplo, que vamos a hablar de este cómic un poco, vale, o de John Blood, o Savage Dragon, o Spawn, o estos cómics de Image, ahí disparos y no sé qué, que me lo paso bomba, o sea, sinceramente, ya los que veis el canal ya sabéis de lo que estamos hablando. Son cómics que dan para mucho humor, para hacer unas risas, para exagerarlos y demás, hablando de liefeldismos. Por cierto, este es Dark Shadowhawk y es poderosísimo. Pero bueno, no es importante en este caso. El tema está en que, a ver, evidentemente, yo no sé si habrá algunos de vosotros que os esté proyectando la idea de que soy un señor ya mayor, un adolescente de los 90, que sigo leyendo estos cómics a día de hoy. No es el caso. Estos son los cómics que yo leía de adolescente y comparto de alguna manera pues el sentido del humor retrospectivo, sería una palabra, ¿no? Al volver a disfrutar de estas exageraciones noventeras tan absurdas, que es como ver una película de acción de serie B, pues de cuando eras un chaval. Sigue siendo divertido, seguirá siendo divertido para siempre, ¿no? Pero evidentemente a medida que van pasando los años te vas haciendo mayor y te van gustando otros cómics, te van gustando otras películas, te va gustando otra música. Vamos, que cambias, que evolucionas, que no te sigues leyendo la misma historia. Y estos cómics, cuando salieron en 2012, ambos además son de 2012, son de prácticamente 10 años después de que se publicasen los primeros de Image, son adaptaciones, a ver cómo decirlo, son puestas al día mucho más adultas. Es como que el lector que era un crío aquí, al cual como que todavía le faltaba un poco ahí de, ¿sabéis? Un poco de lectura, le faltaba un poco de profundidad, aquí de repente encontraba sus nuevas inquietudes mucho mejor reflejadas. Y por eso, una vez más, esto es un unicornio este vídeo. En fin, me habéis hecho una petición de que haga vídeos de estos dos cómics. Voy a hacer vídeo de ellos dos más en profundidad. Este vídeo pretende ser un poco más superficial, hablar de ellos por encima, porque es que me lo habéis comentado mucho últimamente, entonces merece la pena hablar de ello, ¿no? Vale, para hablar de esto tenemos que hablar de un tipo, una persona, un ente, un creador, Rob Liefeld. Rob Liefeld, en fin, ese tipo que en los años 90 crea Image Comics, este sello, junto con otros cuantos tíos, se juntan Todd McFarlane, Jim Lee, etcétera, no voy a decirlos todos, y crean Image Comics. Vale, Rob Liefeld crea John Blood, que es la primera colección que se publica, y es pues un poco el punta de lanza de esta tendencia de los cómics, de venga, vamos a hacer páginas grandes, con disparos,
disparos, con muchísima acción, que esté todo lleno de gente musculosa sin ningún sentido, que los guiones no se entiendan, que es que básicamente te estén constantemente vendiendo nuevas colecciones que se van a editar y el próximo super crossover que va a haber y demás. Vamos a poner a gente con hachas, disparos. Durante un tiempo funcionó y vendió muy bien, y de hecho Rob Liefeld se dedicó a hacer colecciones y colecciones y colecciones, utilizando de hecho Youngblood muchas veces como una base desde la cual lanzar nuevos personajes. Ahí es donde encajaría el propio Prophet, que aquí es donde es presentado por primera vez. Prophecy, ¿sí? Os quedáis, ¿no? El concepto de Prophet, Prophecy, profeta, es fino, es elegante, es Liefeld. Vale, pues el tema está en que a raíz de esta presentación que hace de este personaje en el número 2 de Youngblood, o sea, ya para que veáis un poco cuál era el tema, ¿vale? Este ya lo vimos, ya hice un vídeo sobre este cómic. Pues bueno, el tipo lanza la colección en solitario del personaje. Prophet, en solitario, la venganza. Vale, pues aquí que tenemos inicialmente una colección, a ver, este dibujante lo hemos dicho muchas veces, Dan Panosian a día de hoy es brutal. Si no me creéis, buscadlo en redes sociales, buenísimo. Pero aquí este es un cómic noventero. A ver, si tenemos que buscar los tópicos típicos de lo que es un cómic noventero de acción yankee, esto es esto, ¿no? Ya no hace falta que miréis más. El guión no tiene nada interesante, tiene muchísimos clichés del cómic de superhéroes de Marvel y tal, en plan Capitán América, por ejemplo, y este tipo de cosas. Le da un twist noventero y de acción, pero realmente es un cómic que no tiene demasiado especial, que era algo que era muy común a las creaciones de Rob Liefeld, que eran normalmente copias radicales y copias, en fin, bestiales de creaciones de DC y de Marvel que él directamente explotaba, ¿no? Vale, el concepto es que Prophet acaba convirtiéndose en una colección bastante importante dentro de las producciones de Rob Liefeld, que era un tío que, como os he dicho antes, se ponía a lanzar colecciones como un loco. Blood Strike, Brigade, esta propia de Prophet, Blood Wolf, que era una copia de Lobo también, muchas. Team Youngblood, Glory, que vamos a hablar de ella después. Se puso a lanzar colecciones que eran casi todas copias de otras cosas que hacían otros sellos, y todas muy parecidas, muy clónicas. El concepto es que en Prophet llega en el número 4, no sé exactamente cuál es en la colección regular si es el 4 o no. No sé si lo pone el número 5, aunque ponga aquí el 4, este es el número 5 originalmente. Aquí hay un momento que es pivotal en esos años 90 extremos y poderosos, que es que, Rob Liefeld se trae de Marvel a un dibujante, prácticamente un adolescente dinámico y poderoso llamado Stephen Platt. Stephen Platt es un tío que viene de dibujar al Caballero Luna en Marvel. Le iban a haber encargado la colección de Cable en esta época, pero Rob Liefeld le dijo: te voy a pagar más pasta. Y de hecho, pagándole una cantidad de pasta ingente y obscena, pues se lo trae a Image, se lo trae a Extreme y le hace dibujar los cómics de Prophet. ¿Cuál es el tema? Que es que el propio Stephen Platt es más bestia, más extremo, más página doble, más llénalo todo de venas, más llénalo todo de disparos absurdos, de muerte y destrucción que el propio Rob. O sea, llega incluso a poner contra las cuerdas a Rob Liefeld, que era un poco el paradigma de este perfil de artista que a día de hoy se ve tan ridículamente divertido. O sea, es que estos cómics hoy se disfrutan como obras de arte pop, pues eso, pero muy en plan pop. O sea, en plan, a nadie, ¿sabéis lo que entiendo, no? Esto se entiende pues en el contexto, en su contexto. Es una exageración llevada casi al arte. Es absurdo. El concepto está que Stephen Platt se convierte en una super influencia dentro del Extreme Studios, que es el estudio de Rob. Y de hecho, revistas como la Wizard, de la cual he estado hablando recientemente, ya hablaremos de ella más tranquilamente, como veréis, la Wizard ya os había dicho que es un poco la Biblia de este perfil de publicaciones. Era la Biblia de los años 90 de inflar colecciones y de vender. Fijaos la gráfica de Prophet, hasta qué punto era promocionada. Ahora vais a tener un momento, os advierto, vais a tener un momento de endorfinas a tope, porque la Wizard, una de las cosas que tenía, que vendía mucho de esta época, era que regalaba para la gente dinámica, adolescente y poderosa, los pósters desplegables. Entonces, esto que estáis viendo en cámara, que no me voy a mover porque no cabe completo, esto que estáis viendo es el póster desplegable de Stephen Platt, en el cual estamos viendo Extreme Studios, los años 90. ¿Qué estáis viendo? Casquillos, venas, músculos, gente con los dientes apretados. Lo he dicho 1000 veces en los vídeos, pero lo estáis viendo, lo estáis sintiendo. O sea, decidme en los comentarios a que lo estáis sintiendo. Yo sé que lo estáis sintiendo. Claro que sí. En fin, entonces, pues, como veréis, la Wizard, pues como que alimentaba los sueños de esos jovencitos que estaban ahí en su casa escuchando seguramente Pantera y cosas así, ¿no? Bueno, la Wizard, ya os digo, ya hablaremos más en profundidad un día de esta revista. Esta revista era experta en vender hype. Aquí nos habla de Stephen Platt, nos enseña un fotograma, bueno, de
de su Caballero Luna. Por cierto, una petición, nunca la saco desde aquí, ¿eh? Si alguno de vosotros tiene el tomo de... Mirad, los Youngblood de Rob Liefeld, ya post Stephen Platt. Esto es para que veáis la estética que se llevaba. Vale, si alguno de vosotros tiene el Caballero Luna, Muerte en la Familia, que editó Forum en los años 90, un cómic terrible, muy malo, y está dispuesto a prestármelo, ponedmelo en comentarios. Prestármelo, cambiármelo. Tengo un camión de cómics ahí noventeros extremos que he utilizado para vídeos en este canal que no pretendo conservar. Si estáis interesados en préstamos, intercambios, etcétera, con ese cómic me interesa porque me gustaría hacerlo un vídeo un día. Bueno, el tema es que voy a apartar ya por fin estos cómics de en medio y esta Wizard fantástica llena de... Esto va a ser una fiesta el día que hagamos un vídeo, porque este cómic es del año 93, Prophet, ¿ok? El tema está en que la colección, Rob Liefeld tiene una trayectoria extrañísima, estrella su sello, monta otros dos por el camino, en el 96 le expulsan de Image Comics, acaba por el camino perdiendo los derechos de sus personajes, porque básicamente se endeuda, o sea, acaba fatal la cosa. Y 10 años después, prácticamente, como os decía antes, en el 2012, se relanzan algunas colecciones. Esta de Prophet en particular se relanza siguiendo la numeración original. Se relanza a partir del número 21, o sea, donde lo dejaron los creadores originales de los 90, continúa con un equipo creativo formado principalmente por Brandon Graham, que es el guionista y dibujante de muchas de las partes, aunque bueno, había partes en las que no seguía. Su parte llegó a durar, no sé si son 7 tomos así de gordos como estos. Para el vídeo, lógicamente, yo no tengo los cómics donde realizo los vídeos, no vivo en el mismo sitio donde tengo los cómics. Entonces es un tacazo de cómics increíble que no voy a cargar con ello. Para hacer este vídeo me he traído solo el número 1, ¿vale? Pero como veréis, lo interesante de este cómic, yo cuando lo leí, yo me quedé alucinado, ¿eh? No me lo creí cuando lo estaba promocionando, pero después, cuando me lo leí, ya fue como que ya terminé de quedarme roto. Mirad la gráfica, mirad el estilo, mirad la manera de mostrar el mundo y demás. Mirad, este es Prophet. ¿Dónde está el músculo? ¿Dónde están los esteroides? ¿Dónde están las venas? Vamos, por si acaso, vamos a enseñar otra vez esto. Este es el Prophet de los 90. O sea, básicamente Razor Ramón, ¿vale? Con metralletas. Vale, es una especie de Razor Ramón jesucrístico con metralletas. Pues el Prophet de Graham es un Prophet que es futurista. Se supone que Prophet ha estado criogenizado y miles de años en un futuro vuelve a despertar. Y todo el mundo, el universo ha evolucionado y hay especies animales diferentes, mutantes. Este Prophet se parece más a una especie como de astronauta. Tiene un rollo más como de astronauta perdido en universos. Y de repente, poco a poco, a medida que vamos avanzando en el cómic, nos vamos dando cuenta de que es un rollo indie, de ciencia ficción, descubrimiento de mundo y, sobre todo, circunstancias muy difíciles de predecir. O sea, ya ese rollo de película de acción, de guerra, de contexto de cyborgs y tal, eso ya no se cumple, sino que simplemente tenemos un personaje con una misión, que eso sí que es cierto que lo definieron originalmente en los años 90, y necesita ir sobreviviendo en mundos de ciencia ficción, donde veremos que, pues bueno, hay monstruos, hay nuevas sociedades, hay de todo. De hecho, el propio Prophet pertenece a una especie como de... Se nos van descubriendo nuevos elementos. Pertenece a una especie de ejército de clones. El propio Prophet, al final descubrimos que no era uno, sino que es un clon de, pues eso, que forma parte de una tropa que están en el universo y que son una especie como de protectores de un imperio. O sea, la cosa se acaba convirtiendo en una odisea cósmica que, como veréis, es una fumada brutal. Y es un cómic que, ya os digo, que es muy guapo desde el punto de vista de cuando ya te habías hecho mayor, ¿sabes? Te habías hecho mayor, conocías a estos personajes, estás más o menos familiarizado con el universo del cual parten, pero esto como que le está hablando más pues eso, al lector en el que te has convertido, ¿no? Como veréis, influencias europeas, influencias de rollo Moebius a saco, como estaréis viendo. Hay más de un dibujante, además eso aporta mucho. Y es que, joder, está guapo. De hecho, yo, fijaos, cuando salió el videojuego No Man's Sky, yo me esperaba que el videojuego No Man's Sky fuese un poco en esta línea. Que bueno, ya sabéis cómo salió ese videojuego y demás, pero me esperaba una ciencia ficción, como era más o menos de esa época también, más o menos, siendo un poco ahí, en fin, indulgentes. Me esperaba una cosa en este plan. Este cómic es fantástico, ya os digo, aquí solamente os enseño unas páginas porque no quiero que el vídeo se me desfase, para que veáis el punto este que es anti-Liefeld. Curiosamente, en este caso, a Graham sí que le escogió Rob Liefeld para decirle, mira, Prophet, haz algo, a ver qué se te ocurre. Y ya veis, Rob Liefeld, que es, en fin, como creador de cómics, pues es sospechoso, pero como un tío con, ¿cómo decir?, con iniciativas profesionales y como comercial sobre todo, el tipo, pues, en fin, tiene buen ojo y es un genio. Vendiendo es un genio, ¿eh? A ver, eso
estoy dispuesto a discutírselo a cualquiera, como dibujante, como creador, lo que queráis. Pero si habéis visto su Instagram, cómo te hace un short o te hace un vídeo cualquiera, una historia, y él solo con la cámara, hablando, moviendo las manos y tal, te vende la moto de lo que haya publicado. He vuelto a publicar el nuevo número 1 de Prophet, con 5 portadas alternativas, cómpratelo, tal. Te empieza a mover las manos y a hacer cosas raras y de repente te das cuenta de que está sacando los billetes de la cartera, ¿sabes? El tío es un vendedor, además me parece que es un vendedor muy de esta era, ¿sabes? Maneja bien el lenguaje, el ritmo, y bueno, como veréis este Prophet, pues eso es unicornio, es un unicornio. Si os gusta la heavy metal, os gusta esto. Si os gusta Moebius, os gusta esto. Si os gusta Rick y Morty, por ejemplo, las fumadas espaciales, pues esto es una fumada espacial. Pocas fumadas espaciales me he leído yo como este Prophet, amigos. Muy recomendable. Ya os digo, lo voy a dejar aquí con este cómic porque pretendo en un futuro hacer vídeos, ¿vale? Hablando un poco de la historia, profundizando y demás. Tiene varios dibujantes. Los dos principales, yo diría, son el propio Brandon Graham y después está Yanis, no sé decir bien el nombre, tío. Yanis Milonoyanis, sí, Milonoyanis. Yanis vaya nombre, Milonoyanis, vale. Que tiene un punto, os voy a enseñar alguna página al final. Tiene un punto así como de trazo muy suelto, casi manga, que ya sabéis que está en ese punto ahí, que es muy interesante. De influencias europeas, pero también hay meterle un rollo mangoso, oriental y demás, que funciona, que te cagas. Es una tendencia que se sabe que funciona. Y que le da un punto así orgánico, muy eso, ciencia ficción indie. Además es que son autores que son indies, o sea, no son autores de cómics super mainstream estadounidense, de superhéroes, ni mucho menos. Son gente que viene ahí de cómics más alternativos y mira qué guapo. Mira, claro, pues me doy un poco de prisa en enseñaros las páginas porque no quiero que el vídeo se me estire mucho, ¿eh? En fin, interesante, ¿eh? Este cómic súper recomendado. No sé si está fácil de conseguir a día de hoy, pero este tiene mucho tema. Y no menos tema tiene este cómic dividido en 2 tomos que os voy a enseñar ahora. Glory, que curiosamente es del mismo año y en este caso Rob Liefeld no tiene prácticamente implicación. En este caso, Joe Kettinch, ¿cómo se pronuncia esto? Joe Kettinch, seguramente, el guionista, y Ross Campbell, en este momento se llamaba Ross Campbell, a día de hoy Sophie Campbell, da igual, Campbell, vamos a llamarlo Campbell, pues lanzaron esta idea, ¿vale? Que es una idea, es un poco menos fumada y menos loca que la de Prophet, pero tiene su tema. Glory es un personaje que Rob Liefeld presenta en Youngblood Strike File. No tengo ese cómic, sospecho que debe ser el número 0 de la colección de Glory regular, algo por el estilo, pero yo creo que no lo tengo. Lo que sí que tengo es el tomido de Glory, ¿vale? Que se publicó. ¿Qué es Glory? Esencialmente, si Prophet es una especie de Capitán América extremo, Glory es un sablazo a Wonder Woman. Pero sablazo, o sea, no hay dolor. En este caso, la colección pues está dibujada por Mike Deodato, que es otro gran dibujante. Actualmente, si os ponéis a ver los trabajos que hace actualmente el tío, es brutal. Aquí, pues, bueno, era muy gimbliesco, como veréis, otro topicazo noventoso mortal. Y este cómic tiene, yo creo que el dudoso honor de ser seguramente el cómic con más planos culares que he visto en mi vida. Como veréis, pues Glory es una tía con las piernas más largas que habéis visto en vuestra vida, que se enfrenta a demonios. Como novedad nos habla de que hay una raza de demonios, planísimo ocular, que se enfrentan a ella, que vive en una, ya sabéis, en una isla de Amazonas y que es medio... Al final nos dicen que ella es medio demonio, esencialmente, ¿vale? Es un poco el super plot twist. Superhéroes genéricos con pelo ahí espectacular que va al viento y demás. Pues nada de especial. O sea, es un cómic para los, ya os digo, para los adolescentes, lectores de superhéroes de la época. Y este no es ni tan siquiera disfrutable desde el punto de vista de la exageración, ¿no? De esta... Esto, en fin, ¿cuál sería la palabra? En fin, ya sabéis, de la saturación artística. Esto se puede llevar al absurdo. Esto no tanto porque no deja de ser pues el producto de la época. Plan ocular. Esto es para que veáis que no me invento cosas. De hecho, Glory, yo creo que la imagen más famosa que existía del personaje es este póster de Rob, el amigo Rob. Aquí está su firma. En el cual pues, nos mostraba este personaje que era Wonder Woman básicamente, pero con el pelo canoso, con la columna vertebral un tanto descoyuntada. Pero bueno, a ver, para ser Rob Liefeld esto es anatomía naturalista, o sea, tampoco vamos a... Esto es lo más... De hecho, la cintura, fijaos en la anchura que tiene. Esto, para ser Rob Liefeld, esto es una concesión al realismo de los cuerpos no normativos, o sea, espectacular. Y bueno, pues como veréis, pues la mujer tiene una lucha contra la gravedad constante y Gloria, pues ya está.
Nos habla de que, bueno, que sí, que es un guerrero patriótico y que luchó en la guerra mundial y bla, bla, bla. Vale, el concepto es que es un personaje que realmente después acabó siendo metido en Brigade, creo que es, algo así. Un personaje que para mi gusto ni pena ni gloria. Pues bien, 10 años después también, ya en 2012, se lanzan, creo que este es el tomo 1, ¿no? Sí. Se lanzan a hacer una redefinición del personaje y hacen algo similar. Fue en plan, ¿qué he estado haciendo durante todos estos años? Ya que Glory pues llevábamos un tiempo sin saber de ella y qué vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? Y aquí es donde ya empieza una historia, joder, que yo he comparado mucho, lo hice, bueno, por lo menos, cuando vimos el vídeo, no sé si os acordáis, el de Wonder Woman de Warren Johnson. Pues lo hice hace no mucho, ahora menos de un mes yo creo, que decía que había algunas de las ideas de esa Wonder Woman, esa visión, que, a ver, no, los cómics argumentalmente no tienen demasiado que ver, pero sí que el punto de vista del... hacer una revisión de los personajes y darles ahí otro punto más modernete y tal, eso sí que encaja. Y aquí yo ya os decía que Mr. Glory me parece mejor. A Mr. Glory además me parece bastante mejor. Y eso que el otro cómic está bastante bien, ¿eh? Como veréis aquí, pues de repente el dibujo Glory deja de ser un pibón, esencialmente. Eso está muy guapo, porque recordemos que estamos en 2012, o sea, ha llovido ya unos cuantos años, ha llovido bastante. Y Glory ya no es un pibón con las piernas larguísimas, Pamela Anderson poniendo poses de Playboy en todo momento, Sports Illustrated, sino que es una tía musculosa, potente, que se ha apartado del mundo porque ha acabado cansada de su lucha contra la oscuridad y los demonios. Mirad qué portadón más increíble. Y bueno, pues la historia es un poco, a ver, ya sabéis que en las historias en el fondo no hay tantos modelos de historia. En la historia es el modelo de tenemos que conseguir llegar a la heroína que se ha apartado del mundo para convencerla de que hay una nueva guerra en la cual hay que luchar y tiene que encontrar la energía para volver a pelear y esto nos llevará a un conflicto final espectacular que será una revelación y por el camino encontraremos un montón de cosas que no conocíamos y mucha sangre, mucha sangre. Ya sabéis que historias, tampoco hacer una historia innovadora a día de hoy es prácticamente imposible, pero sí que se pueden mezclar muchos modelos de historias diferentes en una y a base de combinaciones se pueden conseguir cosas grandes, ¿no? Como veréis, mola mucho el concepto de eso, de Glory. De repente no, se acabó lo de que sea un pibón, se acabó además lo de que sea súper heteronormativa, olvidaos, Glory es hipergámica en todos los aspectos, ¿vale? Nos habla mucho del concepto también eso de que es una mujer, no es una mujer exactamente, es una medio demonio, que ha vivido cantidades industriales de años, entonces ha conocido a muchísimas personas en su vida, en el pasado, se ha relacionado con mucha gente, y luego nos expande un poco su mundo, hablándonos de su familia, hablándonos pues eso, del género de los demonios, que están también tramando cosas para volver a... nos hablan de su madre, esto tiene mucho que ver con el de Warren Johnson también, y el concepto pues eso, del gran conflicto que está a punto de suceder, ¿no? Claro, por el camino también mola mucho porque el personaje va evolucionando y va como, yo qué sé, esa sensación de que la batalla está por llegar, ¿no? Y también nos asomamos a algo que anteriormente no estaba tan presentado en los cómics, que es el punto, que eso también lo hacía Warren Johnson en Wonder Woman, que es el punto de lo que pasa con este personaje si se suelta. En plan de, vale, todo el tiempo la hemos tenido como el pibón simpático y demás, pero en estos cómics se nos da a entender como que hay que la tía tiene un poder explosivo bestial contenido dentro de sí mismo y que si la cosa explota, pues que se puede llegar a convertir en una bestia animal. Esto que veis aquí es su hermana. Sí, su hermana, que es la verdad es que es un recurso de tensión narrativa excelente. Y el cómic, ya os digo, es un viaje del personaje muy guapo. Además es que el dibujo, como veréis, el dibujo está muy chulo, muy chulo, muy chulo. El dibujo tiene un punto, la verdad es que, joder, tiene una mezcla de todo, tiene una mezcla de un punto americano, un puntito también de europeo a veces, o el puntito manga, es como, bueno, a día de hoy todos los dibujantes mezclan prácticamente de todo, ¿no? Pero aquí está muy bien llevado, ya os digo, ¿eh? A veces, cuando tiene que meter trazo suelto, voy a buscar por ahí alguna... ¿Veis? Cuando tiene que meter tintas sueltas, al estilo ahí un poco más underground, lo mete. Cuando tiene que meter más detalle para que la cosa sea más violenta y más dura también. Esto que estáis viendo, por cierto, es un momento que gana los 90 en 2012. Y bueno, no quiero hablar mucho más. Mirad las piernas que tiene Gloria aquí, amigos. No quiero hablar mucho más de estos cómics porque ya os digo, es que pretendo recuperarlos en vídeos posteriormente dándoles un poco más de profundidad. Pero esto es simplemente porque me los habéis pedido últimamente y no quería que se quedase la cosa ahí en el aire para que veáis un poco que realmente me interesa hablar de estos cómics y como os decía antes, me gusta un poco el concepto de unicornios. Si os ocurren cómics unicornios, de estos de decir, joder, cuando éramos unos chavales, estos cómics eran una cosa y con los años se acabaron recuperando y volviendo. Claro, en este caso yo creo que DC, por ejemplo, y Marvel
tienen la desventaja de que, claro, como DC y Marvel, aunque hayan tenido épocas mejores y peores, siempre han existido y siempre han sido exitosos, nunca ha habido vacíos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Image, por ejemplo, especialmente los cómics de Rob Liefeld, tuvieron un boom en los años 90, a principios de los 90, pero en el 96 le expulsan de Image. Entonces hay un vacío entre mediados de los 90 y los 2010 que prácticamente no había cómics de estos personajes, no se publicaba nada de estos personajes. Entonces es como que eran personajes que habíamos conocido, chavales, pero que no se había vuelto a publicar nada más. Entonces esto era como una vuelta, ¿no? En el caso de Wonder Woman, Superman, Spider-Man, los personajes de Marvel, se pueden hacer revisiones de los personajes, pero claro, la continuidad nunca frena. Entonces digamos que por una vez Rob Liefeld tiene una ventaja con sus personajes, vamos, es lo que quiero decir con toda esta argumentación absurda. En fin, llega el momento de cortar. Yo creo que el vídeo lo voy a cortar con el cómic de la super testosterona. O sea, esto es, quiero decir, esto debería llamarse, ¿cómo se debería llamar? Hipertrofia megalítica. Venga, va, así se va. De hecho, mira, os voy a poner hipertrofia megalítica aquí de fondo. Este sería un fondo para poner encima los cómics, que no es mala, poner este dibujo en blanco y negro de fondo directamente mientras ojeo cómics de la época. Y de hecho, os voy a poner aquí, mira. Esto es lamentable. El pasado se refleja en el futuro, amigos. Es demasiado duro. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os gustan los pósters de la Wizard? Tienen algunos que verlos, ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo conmigo en el concepto de los unicornios? ¿Os gustan estos cómics? ¿No los habéis leído? Si no los habéis leído, los podéis conseguir fácil en digital. Comentarios, ideas, sueños, sugerencias para futuros cómics, cosas que se os ocurran, chistes, ponedlo en comentarios. Ya sabéis que la casilla de comentarios es el lugar donde se establece comunicación y es lo mejor, realmente. Es lo que le da ahí el punch, el empujón potente, ¿no? a nuestro canal. Y por otra parte, Sabas Dragon te dice que te suscribas, que no estás suscrito, y joder, que ya te vale. Mejora mis números. Ya es triste hablar de números, ¿verdad? Pero al final el mundo se mueve por los números. Como Conan se mueve por los... Mirad. El número de repeticiones que hacía en el gimnasio. Al mismo tiempo, pon un me gusta, hombre, que no te cuesta nada. El no me gusta, eso sí que no. Eso sí que no, amigo. Y comparte. Mira qué pila de cómics. No, para no compartir esto, hombre. Comparte, por Dios. Y yo creo que ya estaría. Necesito 2 palabras que en este caso van a ser Extreme Studios. Sí. Extreme Studios, amigos. Venga, nos vemos.